Cazadores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Esperemos que ya se encuentren en sus casas tomando el descanso merecido. Ya es viernes y como saben, ya hemos regresado con una nueva presa para compartir. Disfrútenla. La casa donde sangran las embarazadas. Acababa de perder a mi primer hijo, por una razón que estoy segura que no fue nada natural. Pero esa es otra historia que más adelante les compartiré. En ese momento pasaba por una situación muy difícil de mi vida. Mi esposo y yo nos encontrábamos desempleados, estábamos recién casados y lo peor es de que acabábamos de perder a nuestro primer hijo, aquel bebito que ni siquiera pudimos conocerlo. Con todos esos problemas, mi esposo logró encontrar un trabajo que podía sustentarnos por un tiempo. Así que nos mudamos a una casa pequeña cerca de donde vivían los familiares de mi esposo. Aquella casa era pequeña, y cabe mencionar que en el piso de la sala se veía una mancha con forma de círculo, justo en el centro. Yo solo la dejé pasar como una mancha causada por suciedad y tiempo, y dije que después la limpiaría. Ya nos encontrábamos instalados. Mi esposo trabajaba y yo me quedaba en casa. Muchas veces intenté limpiar la mancha, y digo intenté, porque nunca conseguí quitarla. No importaba lo fuerte que yo tallara o el producto que le pusiera. Aquel extraño círculo que se encontraba en el centro de la sala no se quitaba con nada. Así que me rendí y lo dejé. Simplemente ignoraba su existencia. Pero todo cambió cuando comenzaron a suceder cosas raras en aquella casa. Verán, cuando yo compraba ajos para sazonar para la comida, si yo no los usaba en ese mismo día, estos ajos empezaban a echar raíces y prácticamente germinaban. Esto me parecía sumamente extraño y fascinante, ya que yo nunca había visto a los ajos que echaran raíces y mucho menos tan rápido. Así que, por curiosidad, los coloqué en frascos de mermelada, les coloqué algodón y los puse junto a la ventana para que les dieran los rayos del sol y así pudieran crecer. Me emocioné mucho, hasta pensé en crear mi propio cultivo de ajos, ya que yo ya tenía varias plantitas. En fin, era algo que me causaba intriga, pero no lo consideraba algo malo, solo extraño. Desde que yo era adolescente, me convertí al cristianismo. Por tal motivo, disfruto de aquella música. Me había comprado cassettes nuevos para escucharlos mientras estaba en la casa haciendo la limpieza. Yo no les voy a pedir que me crean, pero cada vez de que yo intentaba poner música, la grabadora no los reproducía, o de plano no encendía. Siempre me era difícil poder escucharla, hasta que una vez quería poner un cassette el cual tenía mi canción favorita, pero aquel cassette estaba estropeado. Al colocarlo, solo se escuchaba un horrible ruido de estática, y entre todo ese ruido se podían distinguir gritos, chillidos y hasta lamentos. Aquello me puso con los pelos de punta y inmediatamente apagué la grabadora. Lo quité muy enojada, pensando que mi esposo había rayado o descompuesto mi cassette. Lo esperé y cuando él llegó, lo enfrenté. Le dije que por qué había arruinado mi cassette de música cristiana. Él, con cara de sorpresa, me dijo: «Oye, yo no lo he hecho, yo no he arruinado tu música. Y además, ¿cómo podría hacerte algo a ti así si yo sé que a ti te gusta esa música?» Yo le creí y pensé que solo había sido cosa de la grabadora. Así que tiré la grabadora porque supuse que ya estaba descompuesta. En otra ocasión, me sucedió que no podía encontrar ningún cuchillo, el cual lo ocupaba para picar fruta. Así que le pregunté a mi esposo, el cual se encontraba en la casa: «Oye, ¿dónde están los cuchillos? Porque yo no encuentro ninguno». Cuando le hice esa pregunta, su cara se puso seria y en su mirada se veía culpa y preocupación. Me dijo: «Aquí están escondidos, los puse dentro del horno de la estufa y los envolví en una toalla». Yo
Totalmente desconcertada le pregunté: «Oye, ¿por qué los has puesto ahí y por qué los envolviste en una toalla?». Mi esposo bajó su mirada y con voz temblorosa me dijo: «Es que a veces los cuchillos me brillan». Él hizo una pausa y se quedó callado mientras yo lo miraba con atención y continuó diciendo: «Me brillan, como cuando ves el reflejo de un espejo, como si me llamaran, y al mismo tiempo escucho en mis oídos una voz diciéndome que te haga daño». Rodaron lágrimas por sus mejillas y me dijo: «Yo no quiero hacerte daño, jamás podría hacerlo, así que por eso escondo los cuchillos». Yo intenté calmarlo con un abrazo y le dije que todo estaría bien. Pasaron unos días y mi hermano vino de visita con su esposa, la cual estaba embarazada. Apenas estaban entrando cuando de repente, y sin ninguna explicación o razón lógica, mi cuñada se comenzó a sentir mal, justo después de que atravesó la puerta. Entró a la sala donde estaba aquel círculo en el piso y fue cuando su ropa se empezó a pintar de un color rojo. Entre sus piernas estaba sangrando. Mi hermano la sujetó y ambos salieron corriendo para ir a un hospital. Mi esposo y yo salimos corriendo detrás de ellos, mientras mi hermano me gritaba a qué hospital iría. Se fueron volando en el carro, y unas horas más tarde, mi hermano llamó para avisarme que su esposa estaba bien, y que en el hospital le dijeron que estaba bien, que el bebé se encontraba bien, y que no se podían explicar por qué había sucedido eso, que la veían muy bien, que no le faltaba sangre, el bebé estaba muy sano. Le realizaron varios estudios y consideraron que no era necesario que se quedara en el hospital. No podíamos entender por qué se había puesto así, solo por entrar a la casa. Fue entonces cuando hice un recuento de todos los acontecimientos vividos en aquella casa. A ver, la mancha en el piso, los ajos que sacaban raíces, mi música cristiana saboteada y los cuchillos que le hablaban a mi esposo. Y ahora esto. Yo no tengo ni la menor idea de lo que sucedió en esa casa, o la cantidad de cosas horribles que hacían ahí antes de que nosotros llegáramos o mucho antes. Pero algo era muy seguro, que teníamos que irnos y muy pronto. Afortunadamente, tan solo unas semanas después, mi esposo, por arte de magia, encontró un mejor trabajo y al fin logramos salir de aquel macabro lugar. Gracias y buenas noches a todos. Hasta aquí ha llegado la presa de hoy, cazadores. Pero no se preocupen, que regresamos nuevamente el día lunes para compartir una nueva presa frente a la hoguera.